Estamos de regreso en Ahora es Cuando, junto a Catalina Edwards. Conversamos a esta hora de la mañana con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ministra, buenos días. Muy buenos días, Catalina. Muy buenos días, Matías. Gracias por el contacto. Gracias a usted, ministra, por el tiempo. Ministra, pasó una nueva jornada de conmemoración del 11 de septiembre, el último de esta administración, ¿no? Independiente que sea el último de varios ministros en sus cargos. El balance que se hizo ayer en materia de hechos de seguridad, hechos lamentables que terminan con 2 carabineros heridos, pero dentro de todo aislados. ¿Cuál es el balance que hacen en el interior del gobierno justamente de las últimas 24 horas? Sí, son hechos aislados. De hecho, fueron en 7 de los 13 puntos críticos que habían sido identificados por carabineros, que esos 13 puntos críticos, además, habían sido definidos en función del tipo de manifestaciones violentas que se habían realizado en las mismas fechas en años anteriores, ¿no? Y por lo tanto, la reducción de eventos como más complejos, por decirlo de alguna manera, en esos puntos críticos, hace que el balance dentro de todo, con las situaciones que tuvimos, sea un buen balance general, ¿no? Y estamos monitoreando, obviamente, los rezagos que puedan quedar de estas manifestaciones, pero al final terminamos controlando la gran mayoría. Ahora, el balance de la jornada no son solamente los eventos de violencia, ¿no? Sino también son momentos para conmemorar lo que ha hecho Chile por la memoria, por la justicia, por la verdad y por la garantía de no impunidad, ¿no? Y por eso es tan importante también lo que vivimos durante la jornada en el Palacio de la Moneda. En ese sentido, ministra, no solo el día de ayer, sino que, claro, les tocó 4 conmemoraciones del 11 de septiembre, incluyendo los 50 años. En cada una de estas se realizan no solo eventos en pos de la memoria, sino que también en algunos casos anuncios. ¿Cuál es la evaluación final que hace usted justamente de lo que el gobierno puede haber avanzado, lo que puede haber quedado por hacer en el sentido de recuperar la memoria de lo que haya pasado durante esa época? Sí, claro, son los 52 años que se conmemoran en nuestro país. Nos toca a nosotros, como administración, desde el gobierno, ¿cierto?, realizar la última conmemoración. Y claro que es un momento también para hacer balance, porque esto ha sido parte de una de las centralidades de nuestra agenda también, ¿no? Cómo avanzamos en fortalecer nuestra democracia, en reiterar y resguardar la importancia de los derechos humanos para la convivencia democrática, poniendo en el centro la dignidad humana. Y por eso es tan importante hablar de memoria, porque muchas veces se dice no miremos al pasado, ¿no? Pero hacer memoria es constitutivo de una sociedad para proyectar su futuro, ¿no? Porque cuando uno borra la historia, olvida, es muy vulnerable a poder repetir los errores del pasado. Y por eso el tema de la agenda de memoria, que se ha construido de la mano con las organizaciones de las víctimas de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, las agrupaciones de derechos humanos en general, es muy importante. Y en eso está el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos La que dictadura enfrenta? efectivamente no, Sí. Catalina, lo que la dictadura, o sea, quitó a muchos familiares, se los arrebató de sus vidas a muchos compatriotas, pero no solamente a los familiares, sino que al país completo, y por eso el Plan Nacional de Búsqueda, que se inició en septiembre del 2022, hace que por primera vez el Estado asuma el deber pendiente, ¿no? Que tenía desde entonces, que era garantizar la búsqueda de estos compatriotas y no dejar que solo los familiares los buscaran, ¿no? Entonces, por eso el Plan Nacional de Búsqueda, ya en un balance como preliminar, les puedo decir que tiene su primera nómina oficial de víctimas de desaparición forzada, que no existía en Chile, que son 1.469. Creó además un mapa georreferenciado de las trayectorias de estas víctimas. Realizó ya más de 100 diligencias en terreno, o sea, pesquisas investigativas. Se entregaron también ya más de 150 carpetas de calificación que tienen los antecedentes oficiales, personales, testimonios y también resoluciones administrativas a las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, antecedentes que muchos de ellos no los tenían los familiares, o sea, no los conocían y estaban disgregados por distintas reparticiones del Estado. Entonces, todo es un trabajo que se ha hecho más en constante diálogo con el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda. Hay muchos profesionales de distintas trayectorias que están trabajando también de la mano con las agrupaciones para realizar todas estas diligencias, y las orientaciones y las definiciones se hacen con ellos, ¿no?
Y además, bueno, tenemos una serie de avances en materia de rescatar sitios de memoria. Ya hemos avanzado en 26 sitios de memoria recuperados durante nuestro gobierno, que es como 40% de todos los sitios de memoria que se han rescatado en democracia, y incluyendo más espacios que son bien emblemáticos, ¿no? Como el de Colonia Dignidad, que también se está avanzando en la expropiación para reconocerlo como un sitio de memoria. Ministra, a propósito de lo que usted señala en esta entrevista, en esta conversación, de lo importante que es fortalecer la democracia, mirar nuestra historia, recordar lo ocurrido en nuestro país después del 1973, ¿cómo ha visto justamente en la discusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales estos temas, ¿no? El fortalecer la democracia y el cuidado y respeto por los derechos humanos? Uy, mira, yo no voy a entrar en detalle de los programas de los candidatos. Lo que yo puedo decir que es muy importante para nuestra sociedad y para su construcción diaria, el poner en el centro que la democracia se defiende día a día, ¿no? No es una cosa que está por sentada simplemente, no son solo el patrimonio material, no sé, nuestros edificios o las instituciones del Estado que implican, ¿cierto?, la separación de poderes, ¿no? Tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, etcétera, sino que es la convivencia, ¿no? El respeto por el otro, el resguardo de la dignidad humana, en fin, o sea, es un trabajo diario, porque hoy en día las democracias no caen simplemente porque se hagan golpes de Estado, ¿no? Golpes violentos. Se van socavando lentamente, y por eso es tan importante que la sociedad, y de manera intergeneracional, ¿no? Ayer fue muy relevante, muy bonito ver a jóvenes de 16 años, ¿no? 20 años, hablando de lo importante que era la memoria para ellos en su presente, ¿no? Y cómo a partir de la historia de Chile llamaban a siempre estar fortaleciendo nuestra democracia, como ha dicho el presidente, democracia siempre, ¿no? Entonces, esto tiene que ser siempre un diálogo intergeneracional, tiene no solamente que estar en los debates, en las elecciones, sino que tiene que ser algo del día a día, como por ejemplo reconocemos y fortalecemos nuestras organizaciones sociales, que son la base también de nuestra democracia, la participación desde abajo, que es algo que además llevamos en el ministerio nuestro, porque tenemos la visión de organizaciones sociales donde trabajamos con muchas organizaciones. Ahí se hace también democracia, y por lo tanto, insisto, el entender que en el día a día es importante no imponernos sobre otro, reconocer en el otro, a pesar de las diferencias, que hay dignidad humana que respetar, ¿no? Porque todos somos seres humanos y todos tenemos derechos, ¿no? Y eso pasa por todos y cada uno de nosotros en el día a día. Así que yo creo que en estos momentos también el llamado a la juventud, ¿no? Y los jóvenes que estuvieron ayer hay que escucharlo. Yo creo que sus discursos deberíamos subirlo, publicarlo, porque también una forma de que los jóvenes le hablan a otros jóvenes diciéndole no des por sentada la democracia. La democracia se conquista, se defiende y se construye día a día, porque a veces cuando te la arrebatan ya es muy tarde, ¿no? Y cuesta mucho tiempo recuperarla. Ministra, estamos conversando con la ministra Camila Vallejo. Evidentemente usted no puede pronunciarse ni de desempeño de los candidatos ni tampoco de los programas, pero en el debate presidencial del otro día prácticamente todos los candidatos, creo que los únicos que no les conté ataque hacia el gobierno fue evidentemente Janet Jara y a Harold Mike Nichols. Al resto la verdad es que todos tuvieron dardos bastante fuertes hacia el gobierno con respecto a la creación de empleo, al crecimiento económico, a la situación de seguridad. ¿Cómo ve esas suertes de instancias en donde evidentemente durante los próximos meses el gobierno va a tener que salir a responder bastante sobre su gestión, considerando que buena parte de los candidatos en primera vuelta no hacen una evaluación positiva de lo que ha hecho el Ejecutivo? Bueno, sí, mira, es evidente que en una campaña electoral y sobre todo de carácter presidencial, donde se va a definir cuál es el próximo gobierno, hay una tendencia a criticar y cuestionar la gestión del gobierno de turno, ¿no? Eso es como parte de la dinámica, ¿no? Es como decía el folclore electoral que tenemos cada 4 años. Pero nosotros nos ha tocado y seguiremos obviamente saliendo a responder ante las preguntas de la prensa sobre afirmaciones que son falsas sobre la gestión de gobierno, sobre políticas públicas, ¿no?
Por ejemplo, decir que no se ha hecho nada en materia de lista de espera, eso es falso. Acabamos de invertir una buena cantidad de recursos para la gestión de las listas de espera, para poder sacar a 360.000 consultas de especialidad y cirugía de la lista de espera en las próximas semanas. Esto está operativo, todos los hospitales, o sea, todos los servicios de salud en toda la región de nuestro país, trabajando con horario extendido y durante los fines de semana para poder realizar estas operaciones, estas cirugías y las consultas de especialidad. Aprobamos hace poco la ley SAP también para poder derivar a FONASA AD, bueno, a todos los de FONASA, pero los A y D que no podían derivarse al sector privado, para poder atender las cirugías de rodilla y cadera, ¿no? Que son cirugías sumamente caras, algunas superan los 20 millones de pesos. ¿Ministra? Y estas personas, según el tramo, o no pagan o pagan un tope de 1,5 millones, ¿no? Entonces así nos ha tocado. O por ejemplo, el decir que el gobierno le recortó el presupuesto al Ministerio Público, lo cual también es falso, etcétera. O sea, en estos contextos, y a propósito de eso, muchas veces se nos acusa de intervencionismo, está muy lejos de eso. Lo que nos toca es responder ante las preguntas de la prensa frente a cosas que se dicen del gobierno que son falsas o que están muy tergiversadas, porque obviamente también nuestro deber es informar a la ciudadanía sobre lo que ha sido la política de gobierno, su gestión y también sus resultados. Perfecto, pero en el caso particularmente de la directora de NAP, Laura Albornoz, que ha sido apuntada como vocera del comando de Janet Jara, ¿usted considera que ahí hay prescindencia efectivamente institucional o cuál es el rol que deben cumplir justamente las instituciones públicas en este sentido, en cuanto a la discusión política en medio de una campaña presidencial? Sí, primero, los directores de NAP no son funcionarios de gobierno y tampoco tienen la categoría de Pero son funcionario designados por el público. gobierno. Son por alta dirección pública. Y eso lo aclaró también la misma empresa. NAP tiene procedimientos legales para definir los directorios, base a ternas, base a currículum, trayectoria, y tienen un funcionamiento que es pagado en función de las sesiones que asisten, ¿no? Entonces eso está regulado por ley, y yo creo que quien más lo aclaró en primera instancia es la misma empresa, para obviamente terminar con este tipo de acusaciones de una supuesta falta a la prescindencia. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del expresidente de Televisión Nacional. Él no es pagado por recursos públicos. Televisión Nacional se autofinancia con plata de la publicidad de la televisión. Entonces también hay que conocer el funcionamiento de nuestras empresas públicas antes de hacer ese tipo de afirmaciones. Y yo creo que eso es lo responsable en los debates, ¿no? Que resguardemos la integridad informativa antes de reiterar o repetir acusaciones sin fundamento, por desconocimiento de cómo operan efectivamente las empresas públicas en Chile. Pero ¿cómo Que son cuidamos, distintas cada una. ministra Vallejo, a las instituciones justamente de estos ataques en medio de esta situación? O sea, finalmente se expone justamente, Por eso usted está mencionaba, hablando. Francisco Vidal, Yo Laura creo que Albornoz, a que las instituciones sean atacadas y estén en la mira en medio de una campaña presidencial. O sea, no es que se expongan, es que hay ataques que son sin fundamento. Vuelvo, por ejemplo, al punto del caso de Televisión Nacional. Televisión Nacional es una empresa autónoma que tiene un directorio que es elegido por parte del Senado y que tienen garantías, obviamente, de poder expresar sus opiniones en pluralidad, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, directores que son de derecha, otros que son ex trabajadores del canal, otros que son progresistas, en fin. Y ellos abiertamente expresan sus posiciones políticas y electorales, y siempre ha sido así, ¿no? Y desde el presidente de Televisión Nacional hasta los miembros del directorio, yo lo decía en una respuesta que di a la prensa, tenemos uno que es un destacado columnista de derecha, que da sus opiniones contra el gobierno o a favor de un candidato o una candidata, etcétera. Tenemos otra que participa activamente también de una campaña, en el caso de Evelyn Matei, y eso funciona así, ¿no? Y además tenemos, por ejemplo, ustedes verán, es cosa de prender la televisión, los paneles políticos hay de todos los colores políticos. Entonces, el señalar que por la opinión de un director o una directora se transgrede el pluralismo del canal o pone en riesgo el canal es no conocer el funcionamiento del canal y faltarle el respeto a sus equipos de prensa, a sus equipos periodísticos, etcétera. Entonces, ¿cómo uno resguarda la sana convivencia en momentos electorales o el sano debate?
es enfrentando la mentira, aclarando, dando a conocer cómo realmente funcionan estas situaciones, o en este caso estas empresas, porque claro, si no nos quedamos solo con los titulares o las cuñas fáciles, que pueden golpear mucho en estos contextos. Además, la gente puede quedarse solo con los titulares, leer rápidamente la información y pasarla por encima, pero la verdad es que es importante también ser muy responsable y entregar la mayor cantidad de elementos para que la gente esté bien informada, no solo, insisto, de las políticas de gobierno, que es lo que nos toca a nosotros, sino que también frente a acusaciones que son abiertamente falsas. Ministra, nos quedan 2 minutitos y queremos alcanzar a preguntarle de 2 temas a ver si alcanzamos. Lo primero, el informe del Banco Central que advirtió en torno al impacto de la ley de 40 horas, de la cual usted cuando era diputada fue coautora, ¿no? Aseguró que la ley de 40 horas ha contribuido a mantener niveles de desempleo algo más altos de los promedios. ¿Cómo se toma primero el gobierno, pero también cómo se tomó usted en lo personal este informe del Banco Central? Bueno, más que hablar en lo personal, me toca ser vocera de gobierno, el presidente de hecho tuvo una entrevista y se refirió a esto, porque evidentemente nosotros valoramos el esfuerzo del Banco Central en su último informe de política monetaria, porque identifica el impacto de estas medidas, es un banco además que autónomo, que respetamos su autonomía, es bueno para nuestro país que exista el Banco Central. Obviamente, respecto al impacto de estas medidas en el empleo, el mismo presidente lo dijo, no compartimos aquello, más su análisis no está permitiendo todavía dimensionar los efectos agregados en el mercado laboral. Pero además estamos muy orgullosos del alza del salario mínimo y de la implementación gradual de las 40 horas, porque son transformaciones históricas y que dejó de afectar en manera agregada negativamente el mercado laboral, ha mostrado resultados positivos y tenemos más empleo formal, tenemos salarios reales que se han recuperado y al mismo tiempo estabilidad en la actividad económica. O sea, son medidas que se hicieron con responsabilidad fiscal, con mucho diálogo social. Ustedes recordarán que para sacar adelante estos proyectos hubo diálogo tripartito, empresas, Estado y trabajadores, donde el Congreso también jugó un rol importante para que fueran medidas aplicadas de manera gradual. Y es lo que ha permitido compatibilizar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad también de las empresas, ¿no? Porque cuando queremos crear empleo de calidad, con jornadas más decentes, con salarios más dignos, y al mismo tiempo permitir que esto vaya reduciendo la informalidad, que es lo que ha sucedido, ¿no? Tenemos una informalidad con los niveles históricos, o sea, más bajos, de un 26%, es porque lo que está, cuando se destruyen empleos, se destruyen empleos informales, ¿no? Y cuando se están creando empleos formales. Por lo tanto, aquí efectivamente hay un desafío que enfrentar todavía por delante y por eso tenemos una agenda muy intensa para seguir creando más empleo en nuestro país, porque la desocupación sigue siendo alta. Pero lo importante es que cuando se están creando empleos, lo que vemos es creación de empleo formal y destrucción de empleo informal, ¿no? Y ese es el camino que hay que seguir realizando. Y para la creación de empleo formal, obviamente, que la gente quiere que cuando va a hacer un trabajo formal tenga un ingreso mayor y no tenga que ir a la informalidad, sino que se regularice, en el fondo se formalice con mejores salarios, con jornadas más dignas, para que esté disponible, evidentemente, a que el pago de las cotizaciones aún así siga siendo, siga garantizando que sus ingresos sean más decentes. Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, conversando con nosotros esta mañana. Ministra, muchas gracias por su tiempo, que sea un buen fin de semana y también feliz 18. Pues. Gracias, buenos días. Muchas gracias, que tengan un buen 18 y perdón por la voz que también está dándome resfriada. Hay un bicho dando vuelta, como dicen por ahí, ministra, que esté muy bien. Sí, bueno, nada mayor todavía, nada que hacer. Leve resfriado, pero que tengan lindo fin de semana, que celebre las fiestas patrias con mucha responsabilidad para que sea un 18 seguro, insistir en eso nomás antes del término, que si van a conducir no beban, no si van a beber no conduzcan, porque como ha dicho el presidente, si beben y conducen se transforman en potenciales homicidas. Nos sumamos a ese llamado, ministra, que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Chau, chau.